Dios le bendiga en esta tarde a todos los hermanos que nos ven a través de estos medios. La iglesia Osana, Defensores de la Fe, ubicada en el barrio Palenque de Barceloneta. Dios me los bendiga a todos. Así que saludamos a todos los hermanos que nos siguen a la distancia y amigos. En esta tarde vamos a comenzar en el nombre del Señor. Hacemos una corta oración para comenzar este estudio bíblico. Amén. Gracias te damos, Dios, en esta preciosa tarde por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor. Te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, que tú nos des sabiduría y entendimiento, tanto a nosotros como a todos aquellos que escuchan tu palabra, para poderla entender, atesorar en nuestros corazones y aplicarla a nuestras vidas. En esta tarde dirígenos, háblanos en forma especial, conforme a las necesidades. Gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en una serie de estudios sobre las dispensaciones. Dispensaciones que son periodos bíblicos, periodos de tiempo donde Dios trata con el hombre en una forma especial y lo somete a unas pruebas, ¿verdad? Unos tiempos de prueba. Todos estos periodos de tiempo tienen el propósito de reconciliar el hombre con Dios, de que el hombre se vuelva a Dios, le siga, como al principio la primera pareja que estaba allí en el huerto del Edén, en comunión con Dios, en pureza de verdad, de pecado. Así que desde el momento mismo en que el hombre decidió desobedecer a Dios, escuchó la voz del maligno, le hizo más caso que a la voz de Dios, las instrucciones que Dios le dio, desde ese mismo momento el Señor Dios comenzó a trabajar, ¿verdad? en el plan de la redención. Aunque nos dice en Apocalipsis, capítulo 13, que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en la mente de Dios el plan de redención. Amén. Así que vemos en la primera fase, en el primer período bíblico, en la edad edénica o de inocencia, porque el hombre se le llama inocencia por cuanto el hombre estaba libre de pecado. No conocía el pecado, no conocía el mal, había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, lleno de la gloria de Dios, vestido de la luz de Dios y de su gloria, en comunión con Dios, que se paseaba al aire del día por el huerto y tenían esa comunión, esa conversación, esa amistad, y el hombre estaba en pureza, no había conocido el pecado, no había entrado Satanás al huerto a través para tomar posesión de aquella serpiente, para seducir al hombre y a la mujer al pecado, ¿verdad? Y hacerlos caer. Así que por eso ese periodo se le llama inocencia. No había conocimiento de pecado. La presencia de Dios en el hombre. Cuando el hombre pierde esta comunión con Dios, vemos que cuando ellos escucharon la voz de Dios, como en otras ocasiones, se escondieron. Cuando oyeron que la voz que decía, ¿dónde estás tú?, se escondieron. Y cuando se encuentran con Dios, ¿verdad?, y le dijo, ¿por qué te escondes? Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Verdad? Ahí ellos confiesan, la serpiente nos engañó. Y Dios le dice a la serpiente, ¿por qué hiciste esto?
porque dañó la inocencia de aquellas seres humanos perfectamente creados por el Señor, por Dios. Y pasamos al segundo periodo que se llama el antediluviano o conciencia, porque ya conocía el pecado y vimos cómo en este segundo periodo de tiempo bíblico llamado la conciencia o antes del diluvio, comenzó el pecado, la maldad en los descendientes, ¿verdad? A crecer, a desarrollarse. Así que vimos también la característica que cada una de estas periodos bíblicos terminan con un juicio. En la primera vimos que el juicio cayó sobre el hombre, la mujer, la serpiente. En la segunda vimos, ¿verdad?, que el juicio fue el diluvio. El propósito de Dios era demostrar que en cada tiempo, en cada periodo de tiempo, había oportunidad de reconciliarse con Dios, del hombre volver a Dios. Vimos en el segundo periodo que Dios trató con gente como Enoc, que caminó con Dios, y dice que Dios se lo llevó, lo trasladó. Y vimos también en el caso de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, que ambos ofrecieron ofrenda. Dios conoce las intenciones del corazón y disciérnelo, ¿verdad? Conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Así que Dios conocía el corazón y los pensamientos de Caín, por eso no aceptó su ofrenda, ¿verdad? Y vemos cómo se desarrolló la violencia en él, de tal forma que dio muerte a su hermano Abel por celos, ¿verdad? Porque la ofrenda de Abel fue aceptada. Dios en sustitución de Abel le dio a Set, ¿verdad? Así que Set es el heredero de la línea mesiánica de la bendición, ¿verdad?, por donde ha de venir la salvación, el Mesías. Eran ejemplos tanto Enoc como Abel, Noé, de lo que es andar por fe y en pureza delante de Dios. En medio de una generación, de generaciones de maldad y de pecado, de violencia, es posible tener fe y es posible andar con Dios. Vemos que hablando de la anterior, ¿verdad?, que ya estamos hablando un poquito, vemos que Jesús mismo, hablando de los fines del fin del tiempo, ya cuando se acerque el fin, los tiempos que estamos viviendo cerca de ellos, ¿verdad? Dice que la gente estaría como en los días de Noé. Jesús dijo, en violencia, en fiestas, en comiendo, bebiendo. No es que sea malo comer y beber, ni casarse, sino que había un desorden, había un amor por lo material, no estaba Dios en la mente de ellos, sino que solo existían para darse placer, ellos darse placer, y para las cosas materiales, el materialismo. No estaba Dios en el corazón, en la mente de ellos. Así que solo pensaban en comer, en beber, en bailar, en pecar, cometer violencia y casarse no en la forma en que Dios lo ordenó, ¿verdad? De un hombre y una mujer casarse para procrear y tener familia, sino que casarse como vemos ahora, que no hay mucho respeto hacia el matrimonio y la gente llega a un acuerdo de convivir,
¿verdad? Convivir hasta que se conozcan y después si deciden casarse, pues se casan. Esto ha existido en todos los tiempos, pero vemos un aumento y una falta de interés por agradar a Dios y una falta de interés por hacer las cosas en el orden en que se hacían, en que se deben de hacer. Y vemos, ¿verdad?, que en todo esto coopera la sociedad, coopera la economía, coopera el ambiente, los medios de comunicación, las leyes, los gobiernos. Todo esto va en favor y en decadencia para que el hombre se aleje más de Dios. Así que todo esto hizo y provocó que Dios tuviera que enviar este juicio. Le pesó a Dios antes de hacer el juicio y le pesó después del juicio también. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia y su propósito es reconciliar el hombre con Él. Que el hombre vuelva a tener aquella paz, aquella felicidad, aquella amistad con Dios que había en el huerto del Edén cuando Dios lo creó. Y esa falta está en el interior del hombre. Por eso que la gente, por más bienes materiales que tengan, por mucha prosperidad, por mucha diversión, por mucho placer de su carne, de sus emociones, siempre hay un vacío en el hombre. Y ese vacío solo lo llena Dios. Porque ese vacío se llena el hombre volviendo a Dios, a tener comunión con Dios, a tener pureza de alma, de espíritu, ¿verdad? Y estar reconciliado con Dios. Ese es el vacío que hay en nuestra vida. Cuando nosotros le servimos al Señor, hemos conocido a Dios y tenemos una vida de comunión con Dios, no hay nada más triste. No hay nada más triste que alejarse de Dios. Porque cuando ya uno tiene conocimiento y experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, y nos alejamos y nos apartamos, queda ese vacío más grande. Es un quebranto que lo tratamos de disimular, pero no, hasta que no volvemos al Señor no hay felicidad completa. Vamos entonces al tercer periodo, que se llama la edad postdiluviana, o sea, después del diluvio, y también se conoce como el periodo del gobierno humano. Si usted está interesado en saber más sobre esto, hay varios libros que nos hablan de las dispensaciones de los periodos de tiempo. Yo tenía uno que se llamaba Dispensacionalismo, no recuerdo el autor, era un poco más a nivel de maestría o de doctorado, un poquito más complicado. Pero sí tenemos uno que es bastante conocido dentro del cristianismo, que es este librito que es bastante antiguo. Antiguo porque este librito pasa de los 60 años o más. Se llama Períodos Bíblicos. Períodos Bíblicos. El autor es Rafael M. Riggs. Nos perdonan en inglés. Este es, como dice uno de nuestros pastores, el inglés está ahí. Así que, Rafael M. Riggs. Usted lo puede conseguir, Periodos Bíblicos, para que profundice más. Bueno, ¿qué heredó el hombre al principio de esta edad? ¿Con qué herencia comienza esta edad después del diluvio y del gobierno humano? El padre de este periodo, de esta dispensación o de esta edad, fue Noé. Porque después del diluvio universal, sabemos que los únicos que se salvaron como humanos fue Noé y su familia, 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, ¿verdad?
Así que ellos son los que comienzan con este periodo de tiempo. Estaban presentes en ese mundo que quedó después del diluvio. Oiga, y si usted no sabe, mire, los que hemos sobrevivido a inundaciones, huracanes, inundaciones, sabemos lo que es sobrevivir después de una situación, de una catástrofe, como lo fue el diluvio, ¿verdad? Y como son las inundaciones. Así que Noé pertenecía, pertenecía a 10 generaciones, contando desde Adán. Después de Adán, 10 generaciones. Pero nació 14 años después que murió Set, el hijo sustituto de Adán y Eva, el sustituto de Abel, ¿verdad? O como se le llama, el hijo piadoso de Adán. Abel fue piadoso porque anduvo por fe, ¿verdad? Y condenaron al mundo por su fe. Pero Set es el hijo piadoso. De Set, S-E-T-H, o algunos le eliminan la H, Set. Vienen los setitas. Cuando usted estudia historia, vienen los setitas, ¿verdad? Y de Caín, pues los cainitas. Así que durante este tiempo, estas edades, hubieron 8 generaciones, y en los 350 años que vivió entre los hombres después del diluvio. O sea que Noé vivió 350 años después del diluvio entre los hombres, ¿verdad? Noé, que fue llamado un hombre perfecto, un hombre justo, que anduvo con Dios, que fue heredero de la justicia, que es por la fe. Eso lo tenemos en Génesis 6:9. Vamos a ver aquí en Génesis 6:9. Génesis 6:9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Dios, ¿verdad? Y nos dice en Hebreos 11, vamos a ver acá Hebreos 11, en el verso número 7, nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de justicia. Por eso en este nuevo mundo, esa nueva era, tuvo un padre piadoso. Noé y Matusalén fueron contemporáneos. Por 600 años antes del diluvio. Y Matusalén tenía 200, estamos haciendo un poco de número, ¿verdad? Tenía 243 años cuando murió Adán, ¿verdad? Matusalén fue el abuelo de Noé, y a través de él, directa o indirectamente, Noé obtuvo conocimiento de cómo eran la historia antes del diluvio, ¿verdad? A través de su abuelo. Aún sobre la edad edénica, porque si él
tenía 243 años cuando murió Adán. Habló con Adán y hizo preguntas y obtuvo conocimiento. Y eso se fue transfiriendo, se fue contando esta historia desde todos los antiguos hasta el Nuevo Mundo. Narración de historia de generación en generación. ¿Qué estímulo Dios le da a este nuevo mundo, a estas nuevas generaciones para que tengan una vida en santidad? Para que puedan caminar con Dios, para que puedan guardarse para Dios. Este mundo que siguió después del diluvio, dice que fue poblado por los hijos del hombre justo llamado Noé. Sem, Cam y Jafet. Tenían sus esposas. Noé no tuvo más hijos, así que esos 3 muchachos con sus nueras, con sus esposas, tuvieron la encomienda de poblar, ¿verdad? Este nuevo mundo. Por 350 años caminaron en la presencia de su papá, de Noé, ¿verdad? Dijimos ya que era un hombre santo que predicaba la santidad. Persona justa y que tenía comunión con Dios. Fue testigo de ese gran juicio de Dios sobre el mundo impío. Predicó mientras construía el arca por más de 120 años. Se burlaron, no le creyeron y él fue testigo, experimentó, ¿verdad? Ver ese juicio sobre estos hombres impíos que no quisieron escucharles. Lo que se podía usar para constantemente advertirles. O sea que él usaba la experiencia del juicio, lo que vio, lo que experimentó, para seguirle advirtiendo a las generaciones que fueron naciendo, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y otros. También sus hijos, su nuera y su esposa eran testigos de este juicio y sobrevivieron y también influyen en una forma recta a los que descendían de ellos. Ese fue el estímulo para vivir una vida santa en el nuevo mundo, en este gobierno humano. Qué bueno cuando las generaciones anteriores, ¿verdad? Los abuelos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, que le sirven al Señor y que se han guardado para el Señor y conocen la palabra, pueden dejar ese legado en su descendencia. Hay que correr a aprovechar el tiempo para enseñar, porque ahora nuestros niños, los años son contados de igual manera, pero va en una forma más rápida, más ligero en el crecimiento de sus emociones y mentalmente y del conocimiento. Así que un niño de 5 años de estos tiempos no es el niño de 5 años hace 40 o 60 años, 100 años atrás. Así que hay que avanzar a trabajar con nuestros niños para educarlos e instruirlos en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en el camino del Señor. Todos los que me están escuchando, abuelos, tíos, todas aquellas personas, los padres, los bisabuelos, que Dios le da la oportunidad de tener un niño cerca, sea familia o no, sea que usted lo cuide, sea pariente, es una puerta que se abre para usted sembrar la semilla de la palabra y del temor de Dios en ese niño. Nosotros vamos a ver luego que esto se fue perdiendo, esto que hemos dicho de Noé y su familia, que influyeron
positivamente en este mundo, se fue perdiendo hasta que llegó el momento que Israel se fue alejando de Dios, porque se fue perdiendo el delegar y en enseñar la palabra de Dios, las leyes de Dios. Se fue descuidando en enseñar las leyes de Dios a las generaciones futuras, ¿verdad? Presentes y futuras. Cuando Dios lo había ordenado, lo vamos a ver que en Deuteronomio Dios le había ordenado, y esto lo escribirás en los dinteles de las puertas, ¿verdad? En las tablas del corazón lo enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Vemos que Dios hace un pacto con Noé. Cuando el hombre se acerca a Dios en una forma correcta, por los medios indicados por Dios, Dios se acerca al hombre. Así que Dios hace un pacto con este hombre llamado Noé. En el capítulo 8 de Génesis, en los versos 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos aquí que tiene comunión con Dios, hace un altar para adorar a Dios, a Jehová Dios. Dice: y percibió Jehová olor grato. Qué bueno. Cuando nosotros buscamos a Dios, adoramos a Dios, entramos en una intimidad con Dios, eso es un olor grato a Dios. Olor grato. Ofrendas, oraciones de olor grato. Es como un perfume que sube a la presencia de Dios. Aleluya. Percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Las intenciones del corazón. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Se arrepintió Jehová Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán. Aquí está hablando de los tiempos, de las estaciones. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, las 4 estaciones del año, ni el día ni la noche, mientras la tierra permanezca. Claro, después del milenio van a ocurrir unos cambios, pero es cuando haya un cielo nuevo, una tierra nueva. Así que, mientras la tierra permanezca, juró Jehová que iban a permanecer las estaciones, el día y la noche, la siembra, la cosecha, ¿verdad? Y dijo: no volveré más a destruir a todo ser viviente, ¿verdad? Así que, ¿qué hizo Noé? Pues ya hemos visto, ¿verdad? Cómo adoró a Dios y tomó estos animales e hizo este holocausto. Dice que le dolió, ¿verdad?, en su corazón. Vamos a ver un poquito por acá. Y vamos a ver, esto que hemos hablado fueron unas cláusulas. Unas cláusulas provistas en ese pacto que Dios hace con Noé. Es una señal de que no volvería a destruir la tierra con agua. Puso en el cielo una señal que es el arco iris. La naturaleza tuvo cambios, sí. Hubo cambios, ¿verdad? Que dice: el temor y el miedo del hombre sobre todo animal de la tierra. Dentro de este pacto que Dios hace con Noé. Temor y miedo del hombre sobre todo animal de la tierra. O sea, el hombre iba a dominar todos estos animales. Y los animales iban a temer del hombre. Lo segundo es
que el hombre había tenido hasta ahí ordenado por Dios, una dieta vegetariana, ¿verdad? Lo que comía. Y aquí se le añade a su dieta la carne de los animales. O sea que el hombre iba a poder tener dominio sobre los animales para matarlos, ¿verdad? Y comer su carne. Con excepción, en este pacto, de comer la carne de estos animales, pero no comer la sangre. Fíjense que hay la excepción de no comer sangre. Este es otro aspecto del lado, de parte de Dios, con este pacto con Noé. Dios establece el gobierno humano. Anteriormente, antes del diluvio, no existía ningún gobierno humano. Todos los hombres podían aceptar o rechazar el método de Dios, y si lo rechazaban o rechazaban el método de Dios, no iban a sufrir consecuencias o restricciones humanas por pecados. Ellos podían escoger aceptar el plan divino, ¿verdad? O rechazarlo. No había restricciones. Como la hubo al principio, que Dios le dijo al hombre, no comerás de este árbol porque el día que él comiera, le hizo advertencia, morirás, muerte espiritual y física. También vemos que Caín fue el primer asesino. Caín fue protegido por Dios. No, dice, pero Dios protegiendo. Sí, Dios lo protegió para que nadie se vengara de él. Nadie se vengara de él. Nos dice en Génesis 4:15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso Jehová una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Así que Dios pone esta señal en él, ¿verdad? Nadie que lo encontrara lo podía matar. ¿Cuál era la señal? No se nos dice, no nos especifica la Biblia, pero sí Dios puso una señal en él. Así que el hombre se aprovechó del amor y de la gracia de Dios, ¿verdad? Y pasó años de prueba en esta tierra, en abandono, entregado al pecado de todas formas, y en diferentes grados, en diferentes niveles. Después del diluvio, el método de Dios, el único camino hacia la vida eterna o la salvación, estaba abierto al hombre, y aún tenía el hombre la libertad de aceptar o rechazar ese método de Dios. Si escogía rechazar el método de Dios, del Redentor, y escogía desobedecer a las leyes de Dios, no los hacía más libres para pecar. No era que tuviera más libertad para pecar como quisieran, pero iban a tener consecuencias. Iba a venir un castigo terrenal por disposición de Dios, ¿verdad? Así que se puso en operación un gobierno humano que le pediría al hombre cuentas estrictas de sus actos. Ese gobierno le iba a pedir cuentas al hombre de sus actos. El hombre que derramara sangre del otro hombre, por el hombre su sangre iba a ser derramada. O sea, en ese gobierno había pena capital. Así funcionaba. Dios puso esa responsabilidad judicial en el hombre, dando
otros poderes conjuntos del gobierno. Esto fue impuesto contra los desobedientes. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, y del 1 al 7, y en 1 Timoteo, nos habla, 1 Timoteo 1, 8 al 10, ahí nos habla de las autoridades del gobierno humano, las autoridades superiores que son de parte de Dios, nos habla de los magistrados que tenemos que someternos a ellos. Bueno, el hombre fue investido con esa autoridad y responsabilidad. En la parte humana hay un mandamiento específico que se incluye en este pacto que ya dijimos, que se repite 2 veces en el libro de Génesis, en el 9, capítulo 9, en el verso 1 y el 7. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenen la tierra, ¿verdad? Y en el 7 le dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Podemos comparar este pacto con el de Adán? Bueno, hay una diferencia entre el pacto y las dispensaciones anteriores. Está en que el hombre tenía mayor control, ¿verdad? Ya dijimos, sobre los animales, el acto judicial. Así que ya hemos explicado sobre eso, la diferencia que hay. Así que todas estas leyes, todas estas reglas son el esfuerzo de Dios para persuadir, para convencer al hombre en que voluntariamente acepte el método de Dios, para que se libre del juicio y entre en la gracia plena de Dios. Aquí vemos una mayor revelación de la gracia de Dios, más cercana, ¿verdad? Y si el hombre insiste en pecar, por esa razón, el juicio significa un mayor castigo y una mayor desgracia al final. Podemos observar que desde Noé, Dios no había hallado a ningún humano o representante de la raza humana para hacer un pacto con todos los hombres, ¿verdad? Ahí no hizo un pacto con Noé. Así que desde los días de Noé hasta que Dios dé nuevas leyes a toda la humanidad, el pacto con Él está en vigencia. Dijimos que en el milenio será el gobierno universal de Cristo que va a traer, ¿verdad?, un nuevo pacto que va a reemplazar este de Noé. Aunque Dios prometió no destruir la tierra más por medio de agua, sí dio la señal que su pecado lo mereció. El pecado de esta generación anterior mereció este juicio. Vemos volviendo a la restricción de no comer sangre, esto nos muestra que la sangre se consideraba como algo sagrado porque es figura de la redención, ¿verdad? De la redención que iba a venir por medio de ella. En Génesis 9:27 es que nos dice, ¿verdad? Dice: engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo, ¿verdad? Así que
Esto nos señala que la bendición viene de Sem. De su linaje vendría la simiente de la mujer, sus descendientes, los semitas, ¿verdad? A los que son fieles a ese pacto de sangre y caminaban en humildad para con Dios, pues se incluían en esa descendencia. En Génesis 11, los versos del 10 hasta el 26, aquí se nos menciona 10 generaciones que llegan hasta Abraham. Su vida marca crisis en la historia humana. Lo predicho por Dios, el retorno de la impiedad, del pecado sobre la tierra se hizo real después del diluvio. El hombre de corazón perverso rechazó el pacto de sangre y en forma deliberada escogió desobedecer el mandamiento que Dios había dado en el pacto que hizo con Noé. Así que el hombre se dedicó a construir ciudades y a congregarse en lugar de extenderse y henchir la tierra, ¿verdad? De multiplicarse y henchir la tierra como Dios le había ordenado. Se congregaron en las ciudades que ellos construyeron. Había un hombre llamado Nimrod, que está en el capítulo 11 de Génesis. Nimrod significa poderoso cazador, poderoso cazador. Era nieto de Cam, uno de los hijos de Noé, de Cam, por la línea de un tal Cus. Este hombre se hizo poderoso en la tierra, era poderoso cazador y se hizo un hombre poderoso. Fue el cabecilla de su reino que se llamó Babel. Por eso se llama la Torre de Babel, ¿verdad? Añadió a la ciudad de Babel 7 ciudades más. O sea, que se dedicaron a hacer ciudades, a construir ciudades. Y nos dice en el capítulo 10, del 10 un poquito atrás, los versos 10 al 11. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Y después tuvo Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Se dedicaron a construir estas ciudades. Aunque el gobierno humano fue una institución por Dios, el diablo hizo un plan para que ellos edificaran imperios para unir al mundo en contra de Dios, ¿verdad? En contra del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 16, 14 y el 19. Se los voy a dar de asignación. Cómo se vuelven esos imperios a tratar de levantar, ¿verdad? Entonces, dice, se propusieron hacer un plan para no ser esparcidos por la tierra. Nos dice en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La confusión de lenguas o lenguajes en Babel, en esta ciudad, estrictamente, algunos dicen no fue un juicio, sino fue el medio que Dios usó para obligarlos a dispersarse. Fíjense que ellos dijeron, edifiquémonos esta ciudad, una torre, que la cúspide llega al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Así que, dice, se les detuvo en su pecado de rebeldía. Dios los detuvo, esas pretensiones ambiciosas, ¿verdad? De crecer, de ser un imperio, de rebelarse contra Dios. Dice que el juicio de Dios en pleno en el mundo, después del diluvio, no se va a encontrar hasta la gran tribulación, ¿verdad? Así que en la gran tribulación sí que va a haber un juicio mundial. Y eso se aproxima. Por intervención de Dios se crearon estos lenguajes que oímos ahora en el mundo, ¿verdad? Los diferentes idiomas. Y fueron puestos como restricción, o como, algunos lo ven como un pecado, como un juicio al pecado. En Sofonías 3:9, vamos a ver el profeta Sofonías, uno de los profetas menores. Vamos a buscar a Sofonías por aquí, ¿verdad? A Sofonías. Nos habla sobre estos lenguajes. Sofonías 3:9. Amén. Vamos a ver. Nos dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. Aquí se infiere que cuando el hombre acepte a Cristo como Redentor, que llevó nuestros pecados, ¿verdad? El juicio del pecado sobre él en la cruz, cuando se ha vencido el pecado, habrá luego pureza de labios. Podría ser un solo lenguaje. Esta edad del gobierno humano, abarca unos años de 2289 a 2060 antes de Cristo. Ya estamos, ¿verdad? Para cerrar. Dice, fueron los días de Peleg, nos dice en Génesis 10:25, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Luego nos dice en el capítulo 11, versos 16 al 19, nos dice, Eber vivió 34 años, engendró a Peleg. Válgame. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, engendró hijos e hijas, y Peleg vivió 30 años, engendró a Reu, y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, engendró hijos e hijas. Bueno, esta es la confirmación que esto fue en los días de este señor Peleg. Ocurrió una dispersión, una dispersión, la de los lenguajes quizás, en el periodo de 101 a 330 años después del diluvio. 330 años después del diluvio. La prueba que Dios tenía para el hombre en este periodo después del diluvio se estaba desarrollando, que Dios los puso a prueba en cada periodo de tiempo. Dios había manifestado su gracia en mayor cantidad, a la vez que hizo más intensa la presión para que el hombre hiciera su voluntad, y Dios en ningún momento quiso quitarle el libre albedrío. Siempre le dio la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, en hacer su voluntad, ¿verdad? En caminar con Dios, en caminar a sus anchas.
Ahora quedaba de parte del hombre, ¿verdad? Si se inclinaba a buscar a Dios o cometer el mayor error que es rechazar la gracia de Dios, rechazar la salvación, rechazar a Dios, el desafiar las leyes de Dios. Y lo estamos viendo, seguimos viendo cómo se rechazan las leyes de Dios, cómo la gente rechaza su gracia, cómo quiere desafiar a Dios. Lo estamos viendo bien claro, bien clarito en estos tiempos. Solo unos pocos escogen servir a Dios. Somos una manada pequeña. Servir a Dios y obedecer a Dios y creer en sus promesas, como en las promesas del Redentor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados. El ejemplo de esto lo tenemos en un linaje santo, los antepasados de Abraham, entre los antepasados de Abraham, en el gobierno en la tierra de Uz, ¿verdad? Dice que había un hombre justo en la tierra de Uz que se llamó Job. Era antepasado de Abraham, y este hombre, aunque había conocido a Dios de oídas, porque él luego al final de su prueba, él confiesa: de oída te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Así que cuando llega a la vida de Abraham, tenemos lo que tenían algunos, el espíritu de Caín, que se sobreponía a la ventaja de las diversas lenguas y uniéndose de nuevo en alianzas y edificando imperios. Vamos a ver cómo sigue estos que rechazan volver a Dios y escoger la desobediencia y ese espíritu de violencia y de rebeldía. Lo vamos a ver en las futuras generaciones y naciones. Y queremos decir que allí en la tierra de Sinar, donde se construyó esta torre, Nimrod, ¿verdad? Es lo que más tarde se vino a conocer como Babilonia, el imperio de Babilonia. Así que el Señor permite que estos constructores de imperio continúen hasta el fin. En rebeldía, Dios es el que permite estas cosas, ¿verdad? Y esto va a culminar con ¿quién? Con otros rebeldes que va a tratar de construir gobiernos y economía, que se llama el anticristo. Así que será en estos días como en los días de Noé, y Dios va a enviar sus juicios, ¿verdad? En su momento dado, pero sigue la puerta abierta de reconciliarse con Dios, de aceptar la gracia de Dios, aceptar al Redentor, a Cristo el Señor, que ofrece hoy a través de su gracia la salvación. Dios le bendiga, y vamos a orar, ¿verdad?, por aquellos que nos están escuchando y nos han pedido oración. Saludamos